Muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Alejandro Martínez y mi compañera Judy Tujo. Somos estudiantes de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el presente video vamos a evidenciar las temáticas aprendidas en la unidad uno, las tres lecturas correspondientes, donde haremos una síntesis de cada una y los puntos que creemos más importantes vamos a realizar una crítica. Pues primero que todo, empezaré yo con la lectura número uno, la Constitución y la crisis de la psicología social como área de conocimiento. Bueno, este capítulo empieza con una introducción sobre cómo se formó la psicología en general. Empieza desde la época de los primeros pensadores y la época en la que se formó la filosofía. Pensadores como Sócrates, como Heráclito, e incluso Tales de Mileto, que crearon diferentes teorías de cómo era el mundo y cuál era la realidad o el objetivo del ser humano. Y según cómo fue avanzando el tiempo, se preguntaban diferentes cosas, tanto en la edad antigua, en la edad media y en la edad moderna y en la edad contemporánea. El problema social en cada una de esas eras era completamente distinto. En la edad antigua se querían preguntar el sentido de las cosas, mientras que en la edad media todo empezó a girar en torno a Dios y en la edad moderna y contemporánea empezó a hacer todo girando en torno al hombre. Sin embargo, todas estas teorías que se fueron creando en estos tiempos fueron los precursores de lo que hoy conocemos como psicología social, eh, por lo que la filosofía empezaba preguntándose algo, pero sin unas bases que pudieran estar atrás respaldándolo. Y después de esto, entonces nos vemos que en la Edad Media ya se generan ciertas dudas, ciertas discusiones y se empieza a buscar el pensamiento crítico. Se habla ya hablamos de temáticas como el protestantismo y ya se empiezan a crear las primeras teorías psicológicas desde la edad contemporánea. Ahí es donde empieza el empirismo lógico, donde empieza la física newtoniana, la teoría de la evolución de Charles Darwin, porque en esa época el sentido de todas las cosas era explicar el comportamiento humano y es lo que sentaron las bases de la psicología como tal. Entonces fue, pues ya en vez de explicar solo nuestra conducta por la filosofía, empiezan a ver cómo es que actúa el ser humano y qué procesos hay dentro del cerebro humano. Eh, Sin embargo, ya después de generado el psicoanálisis, la reforma protestantista y y estas teorías ya antes mencionadas, hubieron una serie de factores que hicieron posibles la creación de la psicología social, que era la contradicción de los valores universales de la ciencia moderna como la objetividad y la neutralidad. Si bien se habían expuesto una serie de creencias y valores y se había buscado interesarse por el ser humano de manera individual, ahora la psicología social se crea es con ese sentido positivista de crear una psicología que explique cómo actúan las sociedades y las conductas grupales, cómo yo actúo mediante una conducta de grupo, mediante el entorno en donde yo me estoy envolviendo. Y ahí también hay que destacar que resalta la crisis de la modernidad y varios aspectos como el paradigma positivista que hacen que se cimentara mejor las bases de la psicología social hoy en día. Este apartado me parece muy interesante y no veo que haya maneras como de refutar o de estar en contra, puesto que todo lo que nos habla la primera lectura
es un punto de evolución de cómo ha tenido el ser humano desde que empieza a cimentarse la filosofía hasta que va evolucionando. Y como yo siempre lo he tenido claro, la psicología es una ciencia en evolución y hasta el día de hoy, como el mundo sigue evolucionando, las problemáticas sociales cada vez son diferentes, la psicología también tiene que evolucionar en base a los problemas sociales que se están generando hoy en día. Por ejemplo, hoy podemos ver que hay aumentos de casos en ansiedad, depresión, por el mismo uso de redes sociales y por el medio en que las personas se encuentran. Y no sabemos cómo puede evolucionar eh, el mundo dentro de 5, 10, 15 años y de tal manera como evoluciona el mundo, la psicología tiene que adaptarse y tiene que evolucionar junto al entorno. Bueno, sigue mi compañera con su lectura. Gracias, Alejandro. Bueno, el día de hoy yo les vengo a comentar, o bueno, a hacer una pequeña síntesis acerca de la psicología social en América Latina. Entonces, mientras todo lo que nos habló Alejandro hace un momento sucedía inicialmente en Norteamérica y en Europa, ¿vale? En Latinoamérica aún no se había como establecido la psicología social como una ciencia o bueno, como una disciplina autónoma de pensamiento, ¿vale? Inicialmente se inició con, con la búsqueda de de una teoría que tuviera una denominación epistemológica y basada en los modelos y teorías totalizantes, ¿vale? Eso era lo que eh, buscaba inicialmente. Adicional a esto también buscaba como alejarse un poco de todas las teorías dominantes que traíamos o que traíamos importadas directamente de Estados Unidos, lo cual nos presentaban inicialmente como un modelo de sociedad ante, ante el mundo, teniendo en cuenta lo llamado como país desarrollado y los países de Latinoamérica como unos países subdesarrollados, ¿vale? La búsqueda dentro del establecimiento de la psicología o de la incursión de la psicología social en Latinoamérica buscaba un ámbito más social, un ámbito más llevado a todas las problemáticas sociales que vivimos en todos los países de Latinoamérica o los llamados, mal llamados países subdesarrollados, ¿vale? En donde aquí cabe resaltar que todas estas problemáticas que tenemos en este momento del conflicto armado, de los desplazamientos forzados, que no solamente vemos en Colombia, pues de pronto lo tenemos más presente porque es nuestra realidad más cercana, pero que también se presentan en la gran mayoría de países de Latinoamérica, especialmente Suramérica, ¿no? ¿Vale? Aunque pues si hablamos de Centroamérica, México también tiene una problemática social bastante densa. Entonces, esta psicología buscaba eso, incursionar más en todas las problemáticas y todo lo que tenía que ver con el comportamiento del individuo en sociedad, ¿vale? Y cómo afectaba cada comportamiento de ese individuo a esa sociedad, ¿vale? Y pues escapando un poco como del capitalismo al que venía como direccionada las teorías inicialmente, ¿vale? De lo que hablaba, les decía hace algún momento, acerca del capitalismo o el imperialismo que generaba todos los países europeos y pues de Estados Unidos. Esto inicialmente. Como punto a resaltar o como punto más importante de la lectura, ¿vale? Nos encontramos con el postulado del paradigma emergente, el cual es uno de como de los puntos que toca o que hace más fuerte Martín Baró, que es digamos que un poco la teoría o el postulado del que se está hablando en este documento, en donde tenía 11, disculpen, 12 puntos súper importantes a tener en cuenta el psicólogo social en Latinoamérica. Entonces, el primer punto era el carácter histórico de la psicología, que debe reconocerse como ciencia histórica. El segundo, la realidad es una constitución cotidiana, dialéctica, simbólica, que debe orientar estudios psicológicos
y no al contrario. En dichos estudios se debe reflejar los problemas de la realidad y sus contextos, es decir, abarcar todos los contextos, el económico, el social, el teológico, ¿vale? El tercero, la psicología como una ciencia objetiva a la manera de las ciencias naturales, es decir, como del desempeño de supervivencia de estos individuos. Reconocimiento del carácter activo de los seres humanos. El quinto, necesidad de incluir en nuestro estudio psicológico el punto de vista de los oprimidos, es decir, tener muy en cuenta sumergirse o estar inmersamente dentro de la problemática y no verla como desde afuera únicamente. Perdón. El conflicto es parte de la acción humana, por lo tanto su estudio debe ser incluido en el objetivo de la psicología. Se reconoce también la importancia del estudio como ideología, como un fenómeno humano y producto psicosocial. El estudio del cambio social, es decir, no es solamente como revisar o ver el comportamiento del individuo dentro de la sociedad, sino también empezar a concientizar hacia un cambio social, hacia una evolución verdadera de la sociedad, ¿vale? La psicología debe trabajarse para que sus sujetos de estudio, seres humanos, y el uso de sus capacidades potenciales adquieran la conciencia y control sobre sus vidas y circunstancias vitales. Otro de los puntos, el 10º, dice la inclusión de los estudios sobre la relación entre el individuo y la vida cotidiana. Y por último, reconocer el carácter engañoso de la percepción, la cual se organiza dentro de interpretaciones mediadas y mantenidas por el lenguaje. Entonces, todo esto quiere decir que pues en realidad nuestro papel como psicólogo social no es solamente dedicarnos a observar desde afuera, sino la idea es poder estar inmersos en esa realidad que nos rodea, ¿vale? Adicional a esto y conforme a la lectura, en cuanto a mi opinión personal, veo que en cuanto a las problemáticas sociales siempre hemos vivido como en un círculo vicioso. Es decir, que hemos mantenido una serie de problemáticas desde hace mucho tiempo y aunque hemos tratado, o de diferentes maneras se han tratado de generar un cambio, en realidad no se ha podido lograr. Por lo que nos decía también nuestro compañero Alejandro, en donde se busca evolucionar, pero hay una parte en la que nos hemos quedado como atascados y no hemos podido avanzar. Y pues en teoría, este sería como el objetivo de la psicología social. Bueno, respecto a nuestra última lectura, vamos a abordar el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Esta lectura se basa en un estudio cualitativo que hizo el Colegio Colombiano de Psicólogos con el objetivo de resaltar los aspectos y las habilidades que tiene que tener un psicólogo social competente para poder contribuir ante las problemáticas sociales. Primero que todo, lo que se hace es destacar que, bueno, en nuestro país existen diversas problemáticas sociales que tienen que ser corregidas, tales como la inclusión, la igualdad de género, eh, el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, que son problemáticas sociales que están inmersas dentro de la cultura colombiana desde hace mucho tiempo. Y el tema es el psicólogo social, cómo puede contribuir a la unión y a que, que estas problemáticas se vean disminuidas a lo largo del tiempo. Entonces nos hace que nos conectemos directamente con una realidad social y que nosotros tomemos en cuenta los aspectos que puede tener un psicólogo social para poder ser competente en este ámbito. Vale, sí. Adicional a eso también, eh, la lectura hace como una crítica acerca de toda la formación y todos los enfoques que se dan en diferentes instituciones, ¿vale? En donde se ve la cátedra de psicología y más de psicología social, ¿vale? En donde en algunas se basan únicamente, como lo decía anteriormente, en que la psicología social es el estudio de bueno, de la sociedad en sí, pero vista desde una perspectiva paralela, es decir,
muy desde afuera. Sin embargo, em, veíamos como los argumentos o bueno, la exposición de algunos puntos de vista de algunos psicólogos sociales ya graduados de Colombia, en donde se veían o se sentían frustrados precisamente por este tipo de enfoque, ¿vale? En donde ellos querían o buscaban más estar dentro de esas problemáticas, ¿vale? Para poder efectivamente, estando en ellas, poder evidenciar exactamente cuáles serían los puntos o cuáles serían los factores para poder ayudar a promover ese cambio que tanto queremos en nuestra sociedad. Bueno, y también se hace un énfasis de que un psicólogo social competente tiene que ser una persona empática y una persona que esté dispuesta y tenga las habilidades para actuar en su entorno con sabiduría y de una manera que le permita realizar una unión entre todas las partes que están perjudicando algunas realidades sociales o desuniones que están existiendo hoy en día en nuestro país. Personalmente yo estoy muy de acuerdo con lo que postula la lectura, porque este estudio es bastante importante para descubrir qué problemáticas están afectando a nuestro país y de qué manera solucionarlas. Y de otra forma, también conocer el perfil profesional que debe tener un psicólogo que sea competente para abordar este tipo de realidades, porque hay que tener en cuenta que la psicología tiene diferentes ramas del conocimiento y la psicología social requiere de una entrega y de empatía con los problemas sociales y con la desigualdad, el hecho de ponerse los zapatos del otro para lograr entender qué problemas están surgiendo en respectiva comunidad y desde su área de conocimiento dar una solución. Sí, así es. Bueno, entonces, en síntesis, a toda el análisis y el estudio de las tres lecturas de la unidad, podemos decir que la psicología social inicialmente estuvo basada en teorías, en las teorías más conocidas, como el psicoanálisis, como, no sé, la teoría de la gestal, no sé si me corriges, Alejandro. Y adicional a esto, pues que ha ido evolucionando e incursionando y de una u otra manera ha ido como cambiando dependiendo el aspecto tanto socioeconómico de cada uno, de pronto de cada uno de los países, ¿vale? Eh, en base a eso, pues la idea es que la psicología se haya ido acomodando, ¿vale? Para poder generar ese cambio que todas las sociedades necesitan. Efectivamente. Bueno, pues este sería la conclusión final de nuestro video. Agradecemos mucho su atención y espero que tengan una muy feliz noche. ¿Vale? Gracias.